Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a hablar de nuestros cuerpos. Es central cuidar el cuerpo, ¿no? Solemos hablar de la mente, del espíritu. ¿Qué pasa con nuestros cuerpos? ¿Cómo los movemos? ¿En qué direcciones? Y qué los afecta, ¿no? Y entonces vamos a hablar de una palabrita que habrá que definir porque no es del correr diario. Vamos a hablar de la epigenética, de lo que está sobre los genes y cómo se relaciona esto con el ambiente, con la vida que llevamos, no solo con los alimentos que consumimos, sino con los remedios que decimos curarnos, las drogas legales e ilegales que consumimos a diario, nuestras adicciones en general, las guerras, hablábamos recién. Todo esto puede modificar la composición genética de los individuos. Epigenética, lo que está sobre los genes, pero decía, no es tan sencillo. Así que convidamos esta mañana a Marcela Brocco, que se formó en la Universidad de Córdoba, es investigadora del CONICET y docente de la carrera de biotecnología en la Universidad de San Martín. En su laboratorio estudian los efectos o parte de estos efectos que yo mencioné sobre los cuerpos, sobre los individuos, y así que me parece que vale la pena que nos ilustre y que de un modo lo más llano posible podamos entrarle al tema. ¿Cómo estás, Marcela? Buen día. Buen día, Sergio. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación y por interesarse en estos temas. Bueno, empezamos hablando de la guerra en el programa hoy, ¿no? De cómo naturalizamos todo aquello que nos hace mal y bueno, ustedes con este equipo con el que trabajan, entiendo pueden ver con mayor claridad lo que significan estos estímulos en las personas, ¿no? Sí, a ver, más claridad, yo diría más a nivel de moléculas, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros, ver qué pasa en los genes o en el ADN o en las moléculas que tienen las células. Y si eso es claridad, bueno, sería más claridad. Pero digamos, hay distintos aspectos por los cuales abordar esos cambios que afecta, que produce el ambiente a todos, ¿no? Uh-huh. Pero por eso queremos que nos cuentes sobre lo que estudian ustedes. Bueno, a nosotros nos interesa particularmente, digamos, cómo el ambiente estresante, o sea, todas las situaciones de estrés que puede tener un ambiente, van a afectar al funcionamiento del sistema nervioso, porque sabemos que ese es el disparador para distintas enfermedades. Nosotros nos focalizamos en el sistema nervioso, pero por supuesto el estrés ambiental, el estrés crónico al que estamos expuestos, algunos en mayor, otros en menor medida, afecta a todo el cuerpo porque el estrés produce distintas o va a disparar distintas enfermedades, como la enfermedad cardiovascular, las enfermedades autoinmunes, son las más comunes como consecuencia de la exposición a un estrés crónico, ¿no? La guerra es uno de ellos. Y se hay puede... unos ejemplos, no sé, cualquiera me interrumpís, pero sí, decime. No, decí, sí, por favor. Hay unos ejemplos muy interesantes que ahí empiezan a estudiarse de la epigenética y las guerras, que tienen que ver con la hambruna que sucedió en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, en el bloqueo de la ciudad donde no entraba comida, y había solamente raciones de 200 calorías para todas las personas. Nosotros comemos 2.000 calorías por día aproximadamente, y entonces imagínense 10 veces menos, y eso también para mujeres que estaban embarazadas. Entonces a científicos, más o menos hace unos 20 años, se les ocurrió estudiar qué pasaba con las nietas de esas personas que habían estado embarazadas. Es decir, que habían pasado 2 generaciones, y lo que veían eran que en comparación con mujeres que habían estado embarazadas en otros lugares de de Países Bajos, había grandes diferencias y había una mayor incidencia de diabetes, de enfermedad cardiovascular y de afecciones como depresión, porque sus abuelas no habían estado bien alimentadas, ¿no? Bien alimentadas y además en el contexto de guerra, por supuesto, hay que sumar las dos cosas.
Eso demuestra y muestran moléculas que cambian y que se mantienen cambiadas a lo largo de la generación. Marcela, ¿cómo te va? Buenos días, Karina, te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Marcela, vos estás ejemplificando ahora un poco cómo el medio ambiente realiza una modificación genética. ¿Qué otros ejemplos podemos escuchar? Estamos hablando de modificaciones epigenéticas, ¿no? Si me permiten, vamos a distinguir un poquito a qué se refería Sergio cuando hablaba sobre los genes. Uh-huh. Nosotros tenemos el ADN, que más o menos en el imaginario de todos está, y lo podemos imaginar como si fuera una sucesión de letras de un libro. Uh-huh. Y la epigenética sería como los puntos, las comas, los capítulos, las marquitas que yo hago como lector, las señaladores que le pongo, y cada individuo va a hacer sus propias marcas a medida que avanza el tiempo. Uh-huh. ¿Sí? A medida que uno va creciendo, que se va exponiendo, unos hacen deporte, comen más verduras, comen más carne, algunos fuman, y cada uno va agregando esas marcas, ¿sí? Y esas marcas son las que después van a interaccionar con lo que uno tenga en los genes y puede o no tener uno dificultades o predisposiciones a enfermedades. Uh-huh. Pero si esas marcas son colectivas, digamos así, de una población general, ahí es donde se pueden hacer este tipo de estudios como el de la famina en Países Bajos. Uh-huh. Y vos solés dar también un ejemplo, el ejemplo de la usina, está interesante, no sé si tu equipo, ¿no? Y los interruptores, ¿cómo es eso? Claro, esa también sería uno, si no quisiera imaginar el ADN, sería como mirarlo como si fuera todo el cableado de una casa, y entonces cada gen o cada luz, cada aparato que uno enchufa, solo funciona si lo encendemos. Uh-huh. Pero están los enchufes, están las teclas, están los interruptores, y entonces si uno entra a un cuarto oscuro va a encender la luz, pero si es de día no la va a encender. Entonces ahí es cuando el ambiente entra en juego, y uno, dependiendo del ambiente al que esté expuesto, puede necesitar encender ese interruptor o puede encenderse sin que lo deseemos, y es ahí cuando tenemos los cambios. El cableado no cambia, ¿no? Claro. Cambia si nosotros apretamos la tecla. Claro. Que eso es importante, porque el cableado sería un cambio mucho más grande, sería una mutación, y eso en general no está grandemente asociado a patologías, digamos. La mayoría de las patologías son de este tipo, digamos, de cosas más chiquitas. ¿Cuáles son cambios más chiquitos? Esos factores ambientales que nos hacen apretar la tecla? Factores ambientales hay montones. Modernos, ¿no? De la era actual. Sí, la alimentación es uno de ellos. Uh-huh. Me encanta el ejemplo de Catalina de Medici, que en el 1500 llevó la comida mediterránea. Ella era de Italia, se va a reinar en Francia, y sus hijos estaban débiles, y a ella se le ocurre llevar la comida del Mediterráneo, que sabemos que hoy es una de las mejores dietas, ¿no? Y entonces se lleva brócoli, se lleva aceite de oliva, y ahí los hijos mejoran estando en Francia. Y entonces la alimentación es uno de los interruptores estos que tenemos. El ambiente, se habla de que el ambiente que tenemos en la vida intrauterina, es decir, cuando nuestras madres nos llevaron en su panza, puede influir sobre qué va a pasar con nuestra salud en la adultez. Uh-huh. Entonces el ambiente al que está expuesto una mamá embarazada, por ejemplo, es fundamental para que ese niño se desarrolle normalmente. El ambiente y los primeros 5 años de vida, ¿no? El cariño, el cuidado, esos son factores beneficiosos para que esos interruptores buenos se activen, digamos, claro, y permanecer apagados los negativos. El ejercicio físico, por supuesto, y por el contrario, que son los primeros que se estudiaron, todos los tóxicos que uno puede tener en el cuerpo, digamos, o que entren al cuerpo, ya sea por adicciones o por contaminantes del medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Y los vínculos, el modo que tenemos de vincularnos. Los vínculos son fundamentales. Yo a veces digo que esto es como ponerle moléculas a los libros de autoayuda, en el sentido de que, bueno, o psicología, en el sentido de que uno dice, bueno, sí, tenés que tener buenos vínculos, tenés que sanar, tenés que encontrarte con las personas que te hacen bien. Bueno, sí, todo eso contribuye a que uno baje
los niveles de estrés, que no se da cuenta que en el día a día, sobre todo en los grandes centros urbanos, en las grandes ciudades donde estamos todos apurados, uno los va dejando de lado. Y realmente eso funciona para bajar el ritmo cardíaco, bajar los niveles de inflamación generalizados, y eso hace que nuestra epigenética se le empiecen a activar los interruptores beneficiosos. Uno se da cuenta cuando está en un grupo de gente con el que está en buenos términos, que se divierte, que se ríe, eso nos hace bien. Y realmente hay elementos que ayudan y que se ven que funcionan y que mejoran el funcionamiento del sistema nervioso. Bueno, aparece la relación con la salud, con la alimentación, con los vínculos, con las ciudades, con el trabajo. Cuando ustedes hacen un estudio de esta naturaleza, ¿tienen una vinculación directa o hay una llegada a aquellos decisores que pueden tomar intervención en cada una de estas áreas de un modo tan interdisciplinario? Es el deseo, ¿no?, de cualquier científico de que lo que trabaja pueda llegar a verse en la vida diaria, ¿no? Pero es difícil que las autoridades tomen en cuenta este tipo de observaciones, ¿no? Está claro que, y eso se nota, digamos, acá en países menos desarrollados con respecto a países más desarrollados. Por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo algún trabajo de investigación con la maternidad sarda, investigando qué pasa cuando la mamá está embarazada y la relación con algunos cambios posibles, ¿no? No es que encontramos algo que digamos que sea negativo, sino tratar de ver qué cambios se podían observar epigenéticos en los bebés. Y en paralelo, una investigadora estaba haciendo este mismo estudio en Alemania, y allá, digamos, como tienen menos o tienen distintas necesidades básicas ya satisfechas, ahora su preocupación es enfocarse en reducir el estrés durante el embarazo. Nosotros todavía nos estamos enfocando en que el niño nazca bien, que la mamá llegue a todos los controles prenatales. Entonces ahí es donde todavía las autoridades estamos un poco atrás. No es que me quiera comparar con Alemania, pero todavía nos falta cubrir que todas las madres reciban Sí, sería impropia la comparación, digamos, porque Alemania seguramente tiene otras problemáticas que solucionar. Exacto, sí, por seguramente ambientales que nosotros no tenemos, pero me refiero a lo que quiero decir es que todavía nos falta avanzar en pensar que el momento del embarazo es fundamental para que la próxima generación sea una generación sana. Desde muchos aspectos, desde tener, también el embarazo y los primeros 2 años de vida, ¿no? De la lactancia, de la alimentación de la madre durante el embarazo, de la alimentación durante la lactancia para la mamá. Esos son puntos fundamentales que necesitamos, digamos que la mujer necesita para que su bebé sea sano. Qué importante, sea sano y claro. no se afecte, digamos, desde el colegio. A veces decimos, ¿por qué a este chico le cuesta aprender a leer en primer grado? Bueno, quizás no fue el mejor de los embarazos que transcurrió la mamá, y no porque no haya querido, pero por ahí, a lo mejor tuvo que atravesar un duelo durante su embarazo. ¿No? Digamos, no es que era una mamá que no se quería cuidar ni nada, pero a veces le toca un duelo y es inevitable. Entonces esa mamá sufrió un estrés que no lo podemos eludir, solamente podemos acompañar, digamos. Se sabe también que todo lo beneficioso y todo lo que podemos hacer para rodear a esa mamá que está en duelo o que tiene algún problema, va a borrar o va a equilibrar, digamos, lo negativo que le pueda estar pasando. O sea que lo bueno de la epigenética es que es reversible. Así como podemos ir para un lado negativo, podemos volver un poco para que no sea tenga tanto impacto negativo sobre la persona. Es central lo que nos acabas de decir, porque ahí es donde nosotros puede encontrar sentido a una intervención más humana, más empática, ¿no?, con el otro. Vos citás además el embarazo, los primeros años de vida. La comunidad puede albergar de otro modo a esos nacientes, ¿no? Sin duda,
Sin duda, las redes de mamás que a veces se hacen memes, se hacen bromas, que los chats de mamis, que obviamente se mal usan, ¿no? Pero digamos, es una red enorme que no nos damos cuenta que se construyó y que contribuye a la crianza. Qué bueno que lo digas. Lo mejor es criar en conjunto, digamos. Y yo he atravesado varios chats de mamis, digamos, pero para mí ha sido salvador, digamos, que alguien me ayude y me diga, no, che, lo que estás haciendo no está tan mal, yo también estoy con este problema. Y en conjunto vas criando, porque necesitamos eso y eso ayuda. Muchas gracias, Marcela, por este rato con nosotros. Sería bueno volver a conversar de vez en cuando, porque son temáticas que habitualmente no aparecen en la conversación pública, y con este enfoque que le das, con esta amorosidad presente, me parece que nos acerca a todo lo que hace falta. Te mandamos un abrazo y agradecemos. Bueno. Gracias a ustedes. Marcela Broco, que bueno, decíamos, se formó en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, y es investigadora del CONICET. Fíjense qué notable, ¿no? Hablamos despectivamente siempre de los chats de mamis, nos reímos, como decía Marcela. No hablamos de los chats de papis, porque sería horroroso hablar de los chats de papis y todo lo que circula ahí, pero sí el chat de mamis. Vamos a hablar en un ratito de estas diferencias, en la segunda hora, de cuando la masculinidad al palo interfiere en todo esto que estamos hablando, en esta necesidad de progreso y bienestar. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.